Welcome back. As you can see, Professor Mohammed Bienvenidos de nuevo. Como pueden ver, el profesor Mohammad Marandi vuelve al programa conmigo para analizar los últimos acontecimientos y hablar de lo que está sucediendo con la guerra en Irán. Profesor Marandi, mi primera pregunta es para usted. Quería conocer de inmediato su opinión sobre esta crisis en la Armada estadounidense. Este bloqueo contra Irán lleva meses y meses y meses en marcha. Ahora, el USS Lincoln ha sido reemplazado por el USS George Washington, o lo será dentro de aproximadamente una semana, debido a una grave crisis a bordo. Marineros que se están quitando la vida. Ahora, Scott Bessent acaba de decir que Irán puede esperar que las medidas económicas contra el país se intensifiquen hasta niveles nunca vistos, con medidas nunca vistas. ¿Qué opinión le merece esta contradicción? Porque ahora J.D. Vance dice que la prioridad número uno son los precios de la gasolina. Y sin embargo, el CENTCOM estuvo en Israel reuniéndose hace apenas unos días. E Israel intentó decir que el CENTCOM se estaba preparando para nuevos ataques. Pero luego el CENTCOM dijo, no, no es así. Así que obviamente aquí están pasando muchas cosas. Para empezar, ¿qué opina de esta crisis naval y de la postura contradictoria que Estados Unidos ha adoptado respecto a Irán a medida que avanza esta guerra? Lo más importante de todo lo que has dicho es que todo el mundo tiene que pulsar el botón de me gusta. Pero después de eso, creo que lo segundo más importante es tener en cuenta que cualquier cosa que salga de Washington probablemente sea una mentira o un engaño. Y así ha sido con nosotros desde hace muchísimo tiempo. Es interesante que Vance hable del precio de la gasolina en Estados Unidos, pero Trump y los suyos dicen que el estrecho de Hormuz está completamente abierto y que lo controlan por completo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Está abierto o está cerrado? Si está abierto, ¿por qué debería preocuparnos el precio de la gasolina? En cuanto a las sanciones de las que ha estado hablando Bessent, llevan décadas intentando estrangular a Irán. Y llevan décadas intentando estrangular al pueblo iraní. Y no creo que tengan la capacidad de poner de rodillas al pueblo iraní. No tengo ninguna duda de que fracasarán, pero tampoco tengo ninguna duda de que lo intentarán, de que tratarán de aumentar el sufrimiento todo lo posible. Ese ha sido siempre su trabajo. De hecho, presume de ello. Si recuerdan, el año pasado se jactó de haber sido la persona que ayudó a provocar el colapso del rial iraní para fomentar protestas callejeras. Y entonces esos infiltrados, los alborotadores armados, se sumaron, salieron a las calles y empezaron a incendiar edificios y clínicas y a quemar autobuses, ambulancias y camiones de bomberos. Y vimos morir a 3.017 personas en 2 días de insurrección armada, en los que fueron asesinados cientos de agentes de policía y de personas que protegían las calles. Así que él fue quien inició esto. Su intención, por tanto, es aplastar a los iraníes corrientes. No hay ninguna duda. Lo que puedo decirles, y creo que es significativo, es que Estados Unidos ha enviado mensajes amenazantes a Irán en los últimos días a través de terceros. Y los iraníes han estado viendo una acumulación de capacidades estadounidenses en la región y la posibilidad de otra guerra, otra ronda de combates intensos. Los iraníes también se están preparando. Están construyendo misiles y drones. Están ampliando sus bases subterráneas, están ampliando sus capacidades de mando y control. Así que los iraníes se están preparando. Y como sabe, porque probablemente lo hemos hablado en varias ocasiones, y estoy seguro de que sus espectadores también lo saben, los iraníes han dicho que si Estados Unidos ataca la infraestructura civil de Irán, responderán sin descanso contra los países que estén cooperando con Estados Unidos en el ataque a Irán. Y eso incluye al régimen israelí, Arabia Saudí, los Emiratos, Kuwait, Bahrein, Qatar y posiblemente Omán.
porque esta vez han estado cooperando más con los estadounidenses. No sé qué pasa con Jordania, aunque Jordania ayudando mucho a Estados Unidos. Y por cierto, todos estos países han estado colaborando con los israelíes, porque los aviones estadounidenses, los aviones de reabastecimiento, cuando vuelan, reabastecen tanto a aviones estadounidenses como a casas del régimen israelí. Así que todos estos países han estado ayudando a ambos. Y eso ocurrió durante la Guerra de 12 días. Durante esa guerra, los aviones cisterna despegaban de estos países y luego reabastecían a los cazas israelíes para bombardear Irán. Así que estos países están en serios problemas si Estados Unidos relanza una guerra o reinicia la guerra contra Irán. Pero en cualquier caso, estamos donde estamos. El estrecho de Hormuz está más o menos cerrado. Algunos barcos sí consiguen pasar. Los iraníes permiten el paso de algunos barcos. Los chinos sí. Por ejemplo, los iraquíes no formaron parte de la guerra. Algunos barcos de países que no han participado en la guerra tienen permiso para pasar. A veces, por ejemplo, ahora Irán permite el paso de algunos barcos emiratíes, porque los Emiratos, al menos de momento, han cambiado su política y se han comportado de forma diferente con respecto a Irán. Así que Irán lo reconoce y deja pasar algunos barcos, pero el número de barcos que cruzan cada 24 horas es muy inferior al que habría en condiciones normales antes de la guerra. Entonces eran, no sé la cifra exacta, entre 130 y 180 barcos al día, algo así. He leído cifras distintas, pero ahora probablemente sean entre 7 y 8. 16, 17 al día como máximo. Y el petróleo que sale es mucho menor que antes, especialmente ahora que en el Mar Rojo hay una guerra entre Yemen y Arabia Saudí. Saben que Arabia Saudí inició esta guerra, bombardeó el aeropuerto internacional de Yemen y luego Yemen respondió. Pero también impuso un asedio, un contraasedio a Arabia Saudí, porque los saudíes habían impuesto un asedio a Yemen durante muchos años. Así que por eso, las exportaciones de petróleo saudí desde el Mar Rojo han disminuido significativamente. Y esto lo ha hecho todo aún más difícil. La escasez de crudo está aumentando, pero otras escaseces están creciendo mucho más rápido, porque el número de barcos que no transportan crudo y que atraviesan este estrecho es muy limitado. Por tanto, la escasez de helio, azufre, fertilizantes, productos refinados y productos petroquímicos está creciendo muy rápidamente. Y la de gas natural licuado también está creciendo muy rápido. Así que son muy malas noticias para la economía mundial. Y por supuesto, si Estados Unidos reanuda la guerra, será catastrófico. ¿Cómo ha logrado Irán, profesor Morandi, como algunos lo han llamado, resistir más que el ejército estadounidense? Porque todos los informes indican que estos portaaviones no solo están en una crisis importante, desplegados en medio del Océano Índico durante meses, sino que ahora afrontan una crisis de moral y unas condiciones en el mar realmente terribles. Por no mencionar, por supuesto, los problemas de armamento. Está la cuestión de seguir lanzando misiles de defensa aérea para defenderse, o para responder, mejor dicho, a las represalias iraníes. Y luego están, claro, los misiles ofensivos, algunos de los cuales, como los drones de ataque, se han agotado. ¿Cómo lo ha hecho Irán? Porque ahora escucho al general Naqvi, comandante de los Seheri de Irán. Ha dicho que Irán tiene ahora más misiles, o está produciendo más misiles, de los que disparó durante todo el periodo de esta guerra. Es algo notable. Explique esa discrepancia. ¿Cómo ha ocurrido esto? Bueno, hay varias cosas. Una es que, como ya hemos hablado antes, Irán es un estado civilizatorio con miles de años de historia. La ideología religiosa de Irán, en particular el Islam chií, los hace muy resistentes a la opresión y muy firmes a la hora de apoyar a las víctimas y a los oprimidos. Además, el liderazgo iraní, el Ayatollah Jamenei, el mártir, era una persona muy sabia. Sabía que esta guerra iba a tener lugar. Sabía que la guerra era inevitable. Y bueno,
Es difícil precisar las fechas, pero durante más de 30 años, especialmente tras la invasión estadounidense de Afganistán e Irak, los iraníes se han estado preparando. Y todas esas bases subterráneas de misiles y drones y la tecnología de misiles. Cuando Irán desarrolló por primera vez los drones, no eran algo relevante. Y la primera vez que los drones se hicieron famosos en el mundo fue cuando los rusos estaban utilizando drones iraníes. Irán se estaba poniendo del lado de Rusia. Está claro, porque los estadounidenses llevaron a cabo un golpe de Estado en Ucrania e intentaban ampliar la OTAN. Y no se trataba solo de Ucrania. Querían por la OTAN a Georgia. Turquía ya es un país de la OTAN. Ya es bastante malo tal como está. Y después tendrías a Georgia, y probablemente más adelante, a Armenia y Azerbaiyán. Y eso supondría una amenaza enorme, enorme para la seguridad nacional de Irán. Y por supuesto, fue un golpe de Estado. El nuevo gobierno de Kiev llegó al poder mediante un golpe de Estado. Así que Irán ayudó a los rusos proporcionándoles drones, y los drones iraníes se hicieron famosos. Pero antes de eso, Occidente siempre ridiculizaba la industria militar iraní, los drones iraníes y los misiles iraníes. La gente puede echar la vista atrás y ver cómo intentaban restarles importancia. Pero Irán, ya sabe, desarrolló tecnología propia. Es un país de alta tecnología en muchos sentidos. Es un país bastante avanzado. Quiero decir, si alguien va a Teherán, verá que es una ciudad bastante impresionante, pese a décadas de sanciones. Pero bueno, me estoy desviando. Irán llevaba tiempo planeando esta guerra, preparándose para ella. Todas las fábricas de misiles y drones están bajo tierra. Irán cuenta con una base industrial muy amplia para desarrollar estas cosas. Y Estados Unidos, por supuesto, como potencia imperial y arrogante que es, subestimó las capacidades de Irán. Y por un lado, se cree en su propia propaganda, que Irán es un régimen que se está derrumbando, que es impopular, incapaz de gobernarse a sí mismo, corrupto, que la gente lo odia y todo eso. Así que claro, si te crees esas tonterías, basta con empujar un poco y todo el castillo de naipes se viene abajo. Y luego, claro, si minimizas sus capacidades y dices, bueno, sus drones no son gran cosa, sus misiles no son tan importantes, lo único que tenemos que hacer es bombardearlos y todo queda destruido. Pues bien, bombardearon esas bases de misiles durante 40 días y no consiguieron nada. No destruyeron ni una sola base. Y eso, por cierto, es una de las razones por las que no estoy al tanto de información confidencial, pero tampoco creo que las instalaciones nucleares de Irán fueran destruidas. Porque si no pudieron destruir ninguna de las bases de misiles, ¿por qué iban a poder destruir el programa nuclear subterráneo? Claro que está bajo tierra. Es legal. Los inspectores de la OIEA iban allí continuamente. No había nada. Todo fue civil, pero en cualquier caso estaba bien protegido debido a las amenazas de Estados Unidos. Así que los iraníes se prepararon para la guerra, y el imperio subestimó a Irán, y los iraníes no tuvieron miedo. No se echaron atrás. Dijeron, de acuerdo, ¿queréis luchar? Lucharemos. Y ahora, por supuesto, el aura de invencibilidad de Estados Unidos ha quedado demolida. Y eso son buenas noticias para los estadounidenses de a pie, porque cuando el imperio se derrumbe, Estados Unidos podrá empezar a pensar en construir el país, en lugar de vaciarlo en aras del sionismo. Pero en cualquier caso, la historia de estos soldados en el Océano Índico es solo otra señal de la debilidad de Estados Unidos. Se acabaron los días en que la gente veía, ¿cómo se llamaba esa película? Nunca la vi, pero Tom Cruise, como piloto de caza. Top Gun. Top Gun. En realidad, yo nunca la he visto. Sí, no la he visto. Pero en fin, conozco ese tipo de películas en las que el ejército estadounidense es invencible y los SEAL estadounidenses son como comandos invencibles. Y ahora nos enteramos de que los SEAL estadounidenses intentaban colocar dispositivos de escucha en Corea del Norte. Unos pobres pescadores los vieron
y entonces los asesinaron a todos. Esto es lo que Estados Unidos. Eso es lo que hacen los SEAL, estos hombres heroicos. O ahora sabemos que aquellas lanchas de narcotraficantes en el Caribe eran en realidad barcos pesqueros y que los estadounidenses estaban bombardeando barcos pesqueros. Y a quienes intentaban averiguar qué estaba pasando, también los mataron. En fin, a los investigadores. Así que todo se está desmoronando. Y esta historia del portaaviones rebaja al imperio, rebaja la imagen del imperio. Porque en las películas de Hollywood es como una fuerza invencible. Pero luego, en la realidad, trata a sus soldados como si fueran basura. Y son incapaces de... El ejército es incapaz de gestionar sus propios asuntos. Y por supuesto, perdieron esta guerra contra Irán y seguirán perdiendo. Así que nada va bien. Y luego, por supuesto, Trump se esconde en un carro de catering. The catering cart. The catering cart. Y básicamente está dispuesto. Quiero decir, toda la historia es falsa. En cuanto oí la historia, tuve claro que era inteligencia israelí. No tuve ninguna duda. En cuanto la oí, dije, los israelíes deben de haberles dicho que los iraníes están a punto de hacer algo. Y de todos modos, los iraníes no harían esto. En primer lugar, porque Turquía es un país vecino. En segundo lugar, porque los iraníes no hacen estas cosas. Quiero decir, los iraníes han dicho que si estas personas, ya sabe, si la gente va por ellos por su cuenta, Irán, los iraníes no derramarán lágrimas por los soldados, ni por nadie que apretara el gatillo contra esos niños o contra esas, ya sabe, adolescentes, esas chicas adolescentes que estaban jugando al voleibol. Irán no va a enviar equipos para hacer eso. Pero el hecho de que él escuchara y de que el servicio secreto escuchara al régimen israelí en lugar de a la CIA demuestra lo horrible que es la situación en Estados Unidos y hasta qué punto, como has dicho, es totalmente como una colonia del régimen sionista. Pero la parte más repugnante de todo no fue su cobardía ni la forma en que se escondió, sino el hecho de que estuviera dispuesto a sacrificar a todas esas personas en el avión, suponiendo que la amenaza fuera real. Quiero decir, los utilizó como señuelo. ¿Por qué? Bueno, podría haber dicho simplemente, no vamos a volar, tomaré otra ruta. Estos chicos pueden coger un autobús o un tren hasta otro país y luego subir a aviones desde allí. ¿Por qué demonios haría eso? ¿Qué clase de monstruo hace algo así? Y esto me recordó nuestro vuelo de Pakistán a Irán. Recordarán cuando fuimos a Pakistán para las negociaciones. Yo no era negociador, pero me pidieron que fuera por los medios. Así que fui, y de camino creo que fue cuando The Washington Post publicó un artículo de opinión vinculado a la CIA, famoso por sus conexiones con la CIA, diciendo que deberían asesinar a los negociadores iraníes. Y cuando las negociaciones en Islamabad se vinieron abajo, pensamos que había una posibilidad seria de que derribaran nuestro avión. Pero todos subimos al avión. La gente podría haber dicho que no quería, que prefería quedarse y volver más tarde. Nadie lo hizo. En el vuelo había hombres y mujeres jóvenes, periodistas, y vinieron. Así que volamos todos. El presidente del Parlamento, el jefe de la delegación, iba en el vuelo. De hecho, fue a la parte trasera del avión para saludar a todos, estrecharles la mano y demás. Pero aterrizamos en Mashhad. No fuimos a Teherán. Aterrizamos cerca de la frontera, pero más lejos, para dificultar que Estados Unidos y el régimen israelí pudieran atacarnos. Así que aterrizamos. En cuanto entraron en Irán, hicieron un giro inesperado hacia la ciudad de Mashhad. Aterrizaron allí, y luego yo cogí un tren. Muchos otros también cogieron un tren de vuelta a Teherán. Algunos fueron en autobús, otros en coche, pero en cualquier caso, todos regresamos. Pero la cuestión es que no nos utilizaron como señuelo. El presidente del Parlamento estaba con nosotros. Estábamos todos juntos en esto. Y es sencillamente repugnante cómo... ¿Qué clase de...? Ya sabes, este es el tipo que decía, luchad, 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 cuando supuestamente fue asesinado.
Y eso me hace preguntarme aún más si él, ya sabes, con todas las cosas que oímos sobre ese asesinato, cada vez dudo más de que fuera real. Es como, ya no creo la versión oficial del 11 de septiembre. Durante muchos años creí que el 11 de septiembre fueron simplemente esos tipos de Al-Qaeda. Pero luego, después de Siria y después de Libia, cuando Al-Qaeda trabajó con estadounidenses, y ya sabes, el correo electrónico de Jake Sullivan del 12 de febrero de 2012 a Hillary Clinton diciendo que Al-Qaeda está de nuestro lado en Siria, empecé a cuestionármelo más. Pero nunca vi ninguno de esos documentales ni nada por el estilo. De hecho, cuando alguien decía cosas como que los israelíes estaban detrás o que había gente implicada dentro de Estados Unidos, yo decía, sinceramente, que mejor mantenerse alejado de esa gente. Creo que probablemente fui poco amable con algunos. Pero luego vi el documental de Tucker Carlson y bueno, mis opiniones sobre el 11 de septiembre han evolucionado. Han evolucionado sobre el intento de asesinato de Trump y han cambiado muchas cosas. No creo, quiero decir Israel. Antes decían que el Mossad era fantástico. Todo este lío en el que está Estados Unidos se debe a la llamada inteligencia del Mossad. Así que obviamente su inteligencia no es muy buena. Y no es que sean solo deshonestos, es que su inteligencia simplemente no... Sí, bueno, creer eso. Ya sabes, parece que todos los patos del partido eran precisamente eso. Eran patos cojos por completo, creyéndose a la administración Trump, al propio Trump, creyendo que unos iraníes desarrapados andaban por Turquía con misiles tierra-aire portátiles, preparándose para derribar tu avión. Muy, muy poco creíble, ojo. Pero también el hecho de que era una cumbre de la OTAN. And it was a NATO summit. The Turkish armed forces. Turkey is a part Quiero of decir, NATO. las Fuerzas Armadas turcas. Turquía forma parte de la OTAN, está en el bando de Trump. Y los servicios de inteligencia turcos, la CIA y, ya sabe, la gente de Trump, estoy seguro de que llevan meses coordinándose y de que llevan mucho tiempo preparando esta cumbre. Y estoy seguro de que el aeropuerto estaba muy bien protegido, probablemente de una forma sin precedentes. Very well protected, probably in an unprecedented way. Turquía dijo esto. Dijeron que era algo muy inusual. Y creo que fueron las autoridades turcas quienes dijeron que creían que era inteligencia israelí, antes de que descubriéramos que en realidad era inteligencia israelí, por cómo se produjo. As soon as I heard the Sí, quiero decir, en cuanto oí la historia, antes de esto ya dije que era probable. Pero ya sabes, mira cómo humillan a Trump, cómo hacen que parezca un idiota. Y aún así, él sigue siendo como obediente. Él también lo ha vuelto a hacer. ¿Habéis visto también las informaciones sobre Bradley Cooper? Supuestamente Bradley Cooper se reunió con los israelíes. El Canal 13 de Israel dijo que Bradley Cooper está presionando para que haya más ataques. Está presionando mucho para que haya más ataques. Quiere ir a la guerra. Quiere atacar objetivos energéticos iraníes. Y entonces el CENTCOM salió inmediatamente después diciendo, no. En realidad, no dijimos eso. No hay hechos. No hay ninguna base factual. Para mí, eso también es humillante. El principal general de lo que quizás sea ahora mismo su estructura de mando más importante, teniendo en cuenta todo lo que se ha invertido en la guerra contra Irán, va a Israel. Y supuestamente, en realidad no sabemos qué pasó. Israel está inventándose cosas que él dice y difundiéndolas a los medios para que se hagan eco o filtrando lo que él dice. O filtrando lo que está diciendo. Or leaking what he's saying. ¿Y con qué propósito si no? Claro, es casi como una humillación. Ya sabe, como los mafiosos. Humillan para que luego hagas más por ellos, porque no quieres que te vuelvan a humillar. Quiero decir, hasta ese punto, hasta ese nivel han caído las cosas. Es muy patético. Es muy patético. Sí, ahora, profesor Rondi,
Dado el estado actual de las cosas, me gustaría que hablara de cómo se percibe en Irán la posición en la que se encuentra ahora mismo el país. Porque ahora Estados Unidos parece estar a la defensiva. No creo que haya nadie en el mundo que pueda verlo de otra manera, viendo cómo se está comportando Estados Unidos con Irán en este momento. Pero se habla de Irán como una superpotencia regional, la cuarta superpotencia mundial. Vemos que todo esto se está comentando ya, incluso en círculos convencionales. Así que, ¿qué opina de esta caracterización actual de Irán como una potencia emergente, si no ya consolidada, en el mundo? Creo que no cabe duda de que la posición de Irán se ha visto reforzada de forma drástica. Y aunque no creo que la guerra haya terminado, y pienso que Estados Unidos causará mucho más daño antes de que esto llegue a su fin, a sí mismo, al mundo y a los iraníes de a pie, fracasará. Y creo que esto terminará muy mal para el régimen israelí. Como he dicho, el estatus de Irán se verá reforzado, y a Irán le llevará tiempo reparar todo. Pero creo que en los próximos años, Irán crecerá mucho más rápido y será mucho más fuerte. Y ahora se está convirtiendo en una potencia global. Sé que, creo que el profesor Pape dijo, es como la cuarta potencia. No conozco las cifras. Pero creo que en Asia Occidental y el norte de África, sin ninguna duda, es con diferencia el país más poderoso. Y su influencia sería más importante que la de muchos otros países muy grandes y poderosos, por esta situación, por el Golfo Pérsico y la importancia del Golfo Pérsico, y por el hecho de que Irán pudo derrotar a Estados Unidos y seguirá derrotando a Estados Unidos. Y Trump se lo ha buscado él mismo. El establishment político estadounidense se ha buscado esto, igual que la situación en el portaaviones, igual que la escasez de sus sistemas de defensa aérea, de sus misiles, de su munición, etc. Mientras Irán sube, Estados Unidos baja, y todo Occidente baja, porque han permitido que Estados Unidos destruya lo suyo, ya sabes, que los arrastre hacia abajo. De hecho, creo que Europa está en una situación mucho peor que Estados Unidos, porque ha quemado todos sus puentes. Ha destruido su relación con Rusia. Destruyeron su relación con Irán. Recuerdo, y creo que probablemente ya lo he dicho en su programa, que cuando estaba en Viena para las negociaciones nucleares, fue cuando empezó la guerra en Ucrania. Y yo les decía a las élites, a los diplomáticos y a los periodistas occidentales, que Europa tenía que entenderse con Irán, porque había roto sus puentes con Rusia y se enfrentaría a una crisis energética durante años. Volaron el Nord Stream y el régimen de sanciones se estaba convirtiendo, empezaban a crear los regímenes de sanciones. Pero todos esos diplomáticos, literalmente todos, y los periodistas y diplomáticos occidentales, literalmente todos. No puedo decir que todos y cada uno porque no lo recuerdo, pero por lo que recuerdo, todos decían no, vamos a ganar esta guerra en unas semanas. Rusia o el presidente Putin serán derrocados, caerá y se acabará. Y ese era su plan. Eso era lo que me decían en conversaciones privadas, tomando café. No era como delante de una cámara donde hacen propaganda. Eso era lo que me decían. Y yo les decía, bueno, no habéis podido. En aquel momento, Venezuela y Siria habían caído. Pero yo decía, no habéis sido capaces ni siquiera de derrocar a Siria, Cuba o Venezuela. Y ahora queréis derrocar, por ejemplo, al gobierno de Moscú. Quiero decir, llevan décadas haciéndole esto a Cuba, muchos años a Siria y ya muchos años a Venezuela. Y ahora creen que Moscú va a caer en cuestión de semanas. En fin, los europeos y los iraníes llegaron finalmente a un acuerdo sobre un texto. Josep Borrell, que era el jefe de la política exterior de la Unión Europea, estaba a favor. Y entonces los estadounidenses dijeron que no. Así que no hubo acuerdo. Los europeos no consiguieron energía iraní, no tienen energía rusa y se encaminan hacia la desindustrialización y una mayor inestabilidad. Así que todo Occidente está como,
Tienen esta especie de intención de autodestruirse. Y creo que, de nuevo, esto es algo bueno para la gente de Occidente, porque cuando este imperio se derrumbe, creo que la gente tendrá la oportunidad de construir economías reales, de mirar hacia adentro y de pensar, y de hacer que la gente piense, ya sabes, en Estados Unidos primero, o Francia primero, o Alemania primero, y todo eso. Sí, bueno, de hecho ahí es a donde van las cosas. No estoy defendiendo Estados Unidos primero ni nada parecido. No estoy defendiendo nada. Pero lo que quiero decir es que en vez de Israel primero, Estados Unidos primero. Creo que casi todos los estadounidenses estarían de acuerdo con eso, excepto los sionistas. Exacto. Sí, bueno, profesor Rodney, hay otro acontecimiento importante al que no se le está prestando tanta atención, y es que Irán se incorpora ahora al nuevo Banco de Desarrollo, una institución de los BRICS con sede en Shanghái. Eso es una parte muy importante del modelo general de desarrollo financiero y económico de los BRICS. Y me gustaría conocer su opinión al respecto, especialmente porque ahora mismo Estados Unidos está tratando de poner el acento en la guerra económica. Es casi como si Estados Unidos estuviera intentando llegar a algún tipo de momento de toma de conciencia y pensara que quizá Irán termine como Siria, donde Estados Unidos también tuvo que dejar de librar una guerra masiva y limitarse a esperar, manteniendo la ocupación y las sanciones. Pero, ¿qué piensa de todo esto y del papel de Irán ahora en los BRICS al incorporarse al nuevo Banco de Desarrollo? Bueno, el problema para Estados Unidos es que lo que están intentando hacerle a Irán también se lo están haciendo a sí mismos y a la economía mundial. Así que ya tuvimos una guerra de asedio después de los 40 días de guerra, los 40 días de combates, cuando Trump empezó exigiendo una rendición incondicional y terminó aceptando el plan iraní de 14 puntos como marco para las negociaciones. Luego dio marcha atrás, porque se negó a aceptar eso, a llevar a cabo aquel alto el fuego que se acordó entonces, cuando estábamos en Pakistán. Recordarán que Netanyahu empezó a bombardear masivamente el Líbano para destruir el alto el fuego, y después Trump permitió que se destruyera. Luego impuso un asedio a Irán, y ese asedio duró más de 2 meses, mucho más que lo que tenemos ahora mismo. Y al final, Trump tuvo que firmar el memorando de entendimiento porque habló de Herbert Hoover y de la Gran Depresión. Así que no es como si él estuviera ahí sentado y solo se tratara de Irán. Mientras intenta estrangular a Irán, se está estrangulando a sí mismo, a su propia economía y a la economía mundial. Así que no veo que esto vaya a acabar bien para Estados Unidos. Sobre todo porque los iraníes de a pie, aunque seguirán sufriendo las consecuencias, saben que se les han impuesto y saben que Estados Unidos está intentando destruir Irán. Han hablado de aniquilar Irán, de devolverlo a la edad de piedra, de borrar una civilización. Los israelíes hablan de despedazarlo en pequeños trozos. Eso es, obviamente, lo que quieren los sionistas. Así que los iraníes están luchando por la supervivencia de su pueblo. Escuchan a los estadounidenses decir que quieren destruir las infraestructuras para que haya un colapso social. Quiero decir, ¿qué clase de régimen monstruoso haría algo así? Pero eso es lo que los estadounidenses están debatiendo abiertamente. Y los medios occidentales no se indignan. Los europeos no se indignan. Los políticos no se indignan. No se ve a los parlamentos europeos, ni al parlamento canadiense, ni al neozelandés, ni al australiano, clamando contra estos atroces crímenes contra la humanidad y estas amenazas. Así que los iraníes saben que tienen que mantenerse firmes, pero el pueblo estadounidense no quiere esta guerra. Saben que no se trata de Estados Unidos. Saben que los están sacrificando por un régimen sionista genocida. Por eso el pueblo estadounidense se opone a la guerra, no quiere tener nada que ver con ella. Y los iraníes son resilientes porque saben que son las víctimas.
Así que, en estas circunstancias, ¿quién va a mantenerse más firme? Creo que está bastante claro. ¿Cuál era la otra parte de tu pregunta? And what was the other part of your question? Simplemente el papel de Irán en el orden cambiante. It joins the New I just Development Bank. yeah, I think that this is a part of the Sí, broader creo que esto process forma that's parte de un taking proceso place más across the amplio que está world. teniendo lugar en todo el mundo. BRICS is going to become more Los important. I BRICS mean, van a we see adquirir más growing. importancia. There Quiero may be decir, ups and puede que downs sea when it lento comes, y but que haya BRICS and altibajos y that cooperation tropiezos, pero los organization, just BRICS, la any Organización de non-Western Cooperación de organization, Shanghái, a en fin, gathering cualquier or organización no occidental, any reunión o collaboration colaboración among entre non-Western países no countries, all of occidentales, these are going to todo become eso se va a reforzar en assets todo el across the mundo. world. And of Y por course, supuesto, for Iran, para it's going Irán to va a be ser una a prioridad top absoluta, priority because porque the Estados United Unidos y los States and the Europeans europeos have le han shown demostrado al right pueblo from the iraní que mirad, beginning, we os hate you. odiamos, We want to queremos destroy you. destruiros. So even Así que those Iranian incluso esos liberals, liberales that segment of iraníes, Iranian ese sector de la society, sociedad iraní que hasta and hace un so año, hasta hace unos meses a pensaba, year ago, bueno, quizá certainly a también month sea ago, culpa they nuestra, thought that, su well, visión del maybe mundo ha it's our quedado fault too. destruida. Y Their ahora son worldview muchos has been menos. destroyed, and they are much fewer in number. I've seen this, and I've known my own He visto esto, y bueno, conozco por experiencia propia anecdotal casos de experiences estudiantes y of colegas cuyas students and opiniones colleagues políticas, whose cuya political visión del views, mundo whose han worldviews cambiado de have forma changed significativa después de la significantly guerra. after the war. I'm not saying No digo everyone que has done todo el it. mundo You sea still have así. some Todavía tienes liberals algunos de esos who, liberales que, bueno, they live in their viven en alternative su universe. universo alternativo. But Pero, de forma abrumadora, vimos los overwhelmingly, funerales en some of the Irak. funerals Vimos a of las decenas de millones de tens of millions of personas que people who participaron en participated in ellos. it. Los The funerales funeral fueron was tan so grandes que big, incluso los medios even Western media occidentales could ya no not pudieron deny it. negarlos. They couldn't say No that it was podían decir que era AI or inteligencia hiding them, artificial, diminish ni them, ocultarlos, say they were ni restarles thousands. It was importancia, ni mere decir que habían sido tens miles. of millions of Estaba people. claro lo que había ocurrido. And, Decenas de in the millones height de of summer, personas, under con el very calor, difficult en pleno economic verano, en circunstancias circumstances. económicas muy So, difíciles. Así que sí, por supuesto, los iraníes van a dar prioridad al sur global, a la mayoría global, a China y a Rusia. the global south, the global majority, China, Russia, there's no longer any debate about that anymore. Ya no hay ningún debate al Can respecto. convince Nadie puede Iranians that, convencer no, a los yeah, iraníes de que no, hay que dar prioridad a Occidente. That's nonsense. La The gente West dice is que eso es una tontería. incapable of Occidente es behaving sencillamente incapaz de normal. comportarse con normalidad. Y What las it élites is, occidentales have no no tienen moral brújula compass. moral. Epstein, Han visto, ya sabe, 5 años de la ofensiva asesina contra Gaza y Líbano y el genocidio en curso en Gaza, y luego las 2 guerras contra Irán, y ahora Estados Unidos está intentando encontrar nuevas formas de estrangular a los iraníes. Y ves a senadores estadounidenses. Recuerdo que durante el primer asedio, hace 2 o 3 meses, los senadores salían en televisión y decían, no tienen comida, tienen hambre. Era falso, era mentira. Pero los senadores estadounidenses disfrutaban con la idea de que los iraníes pasaban hambre. Quiero decir, son personas sencillamente despreciables. These are just despicable people. Yeah, and finally, Professor Rondi, lastly, Sí, y your por último, comments on profesor how Rondi, this para terminar, Iranian me gustaría conocer sus rise comentarios to sobre cómo global este power ascenso de will have Irán como translated potencia global se regionally traducirá because ahora there a have been nivel several regional. developments, Ha habido varios including acontecimientos, entre ellos reports that informaciones Iran de que has Irán warned ha advertido a Syria Siria about sobre una posible intervención potential suya en intervention Líbano into contra Irán. Lebanon against Hezbollah Hezbollah, afirma que tiene saying that they cientos de have hundreds of objetivos targets identificados, planned out listos para ready to destruirlos, si Siria diera ese destroy paso en nombre de should Israel y Estados Syria Unidos. make such a move on behest of También está el Israel hecho de and que Mexico. Israel parece estar intensificando la escalada, no solo en Líbano, sino también en Palestina. Escalating, not just in Lebanon, but also in Palestine. And we have Saudi Arabia escalating against Yemen. Y tenemos Arabia Saudí intensificando la escalada contra Yemen. E Irán dice que todos estos son frentes que están escalando y que deben abordarse como parte del fin de la guerra en su conjunto. Así que me pregunto si cree que esta situación regional en torno a la soberanía acabará forzando la mano de Irán, aunque Irán sea solidario con el resto de la resistencia, para intervenir en estos asuntos, dado que Israel, Arabia Saudí y Estados Unidos, todos ellos, aparentemente a mí, están tratando de llevar un plan para provocar un gran incendio en la región y generar inestabilidad. A major fire in the region and instability. Well, Saudi Arabia is losing in Bueno, this, Arabia Saudí está perdiendo en su agresión contra Yemen. No le está yendo bien en absoluto. E Irán ha advertido a Siria,
como usted ha señalado acertadamente. Y esto vuelve a demostrar que toda esta guerra subsidiaria en Siria fue una operación de la CIA y el Mossad, en la que Erdogan y otros regímenes regionales del campo estadounidense colaboraron todos juntos. Intentaron, ya sabe, presentarlo como algo relacionado con el pueblo sirio. Fue una guerra sucia. Quienes la apoyaron, bueno, está claro lo que ha ocurrido. Y quienes se opusieron han quedado plenamente reivindicados. Lo admitan o no, estas personas takfiríes, wahabíes y salafistas, y quienes están en nómina de Qatar y de otros, está claro que Siria es un instrumento subsidiario de Estados Unidos, porque Al-Qaeda siempre fue un instrumento subsidiario de Estados Unidos. ISIS fue un instrumento subsidiario de Estados Unidos. No hay ninguna duda al respecto. Siempre ha sido así. De nuevo, volviendo al correo electrónico de Jake Sullivan del 12 de febrero de 2012 y a todo lo demás. No quiero volver a repasar eso, pero Irán está diciendo que si actúan en nombre de Israel en el Líbano, se ocuparán de ustedes. Además, ya sabe, por ahora han dado marcha atrás. Irán, los iraníes, como dije desde el principio después de que se firmara el memorando de entendimiento, no sé si lo tienen y si pueden ponerlo delante de ustedes, pero en el artículo 1, Irán dijo que la guerra en el Líbano debía terminar, que el régimen israelí debía retirarse. Y por supuesto, los estadounidenses no cumplieron el memorando de entendimiento. Incumplieron todos sus compromisos y al final volvieron a atacar a Irán. Pero ahí dice Líbano y luego dice todos los demás frentes, lo que, como dije en su programa, incluye Gaza, aunque no se la nombrara porque había una guerra en curso en el Líbano. Y Gaza también tiene sus problemas añadidos, porque todos esos regímenes regionales fueron con Trump a Egipto para ese falso alto el fuego y ese falso acuerdo sobre Gaza. Desde entonces, 1.400 palestinos han sido masacrados, y ninguno de esos países que blanquearon a Trump, que elogiaron a Trump y que actuaron como garantes, ha dicho nada desde entonces. Pero debido a eso, cuando los iraníes presionaban a Estados Unidos sobre Gaza, les decían, bueno, tenemos un acuerdo con todo el mundo en la región. Pero ahora los iraníes son más explícitos. Han mencionado exactamente Líbano, Palestina, Yemen e Irak. Y el nuevo presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional mencionó Gaza específicamente. Así que Irán está interviniendo, está diciendo, si quieren tratar con nosotros, tienen que resolver este genocidio y poner fin al genocidio en Gaza. Y por supuesto también los demás frentes. Y ni siquiera se limita a decir Gaza. Han mencionado Palestina, así que ya veremos. Esto no va a terminar pronto. Pero si quieren un acuerdo con Irán, el genocidio tiene que parar. Sí, y lo consulté antes. Sí, perdón. No, continúa, perdón. Solo iba a resumir. Sí, lo que estaba diciendo es que eso demuestra una vez más que solo Irán y el eje de la resistencia hacen algo por los palestinos. Sí, muy buenos argumentos los de Rodney. Y antes he consultado el memorando de entendimiento original, que como tú, ¿quieres leer la primera parte, el artículo 1? No lo veo, es demasiado pequeño en la pantalla. De acuerdo, claro. Así que, muy brevemente, los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y sus aliados en la guerra actual están firmando este memorando de entendimiento para declarar el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. Sí, exactamente. Así que no es solo el Líbano. Sí, esa es la parte que quiero. Así que no es solo el Líbano. Pero en cualquier caso, Estados Unidos se negó a cumplir el artículo 1. En cambio, los iraníes dijeron, el Líbano y todos los frentes. Ahora los iraníes están diciendo explícitamente qué significan todos los frentes. Sí, exactamente. Y luego cité al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohammad Bagher Solkadr, quien expuso las 6 exigencias en un documento reciente.
decía, el fin de todas las amenazas contra Irán y de los insultos al país, así como el fin permanente de la guerra de agresión contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak. Así que, como usted decía, ahora se menciona explícitamente a Palestina, Irak y Yemen, en lugar de hablar de todos los frentes. Es un paso importante. Y profesor Rodney, quizá para concluir, su última reflexión en un minuto más o menos. Parece que Irán realmente, cuando hablamos de llevar el mando, está demostrando con sus acciones y sus palabras, todos los días, que siente que lo lleva, en contraste con Estados Unidos. Es bastante llamativo. Sí, aunque la guerra no ha terminado, y Estados Unidos hará todo lo que pueda para perjudicar al pueblo iraní. Y la razón por la que las élites y la clase Epstein odian al pueblo iraní es porque se mantienen firmes en su apoyo a los palestinos. Los iraníes no pueden tolerar el genocidio. Esa es su culpa. El pueblo iraní es culpable de alzarse contra el genocidio frente a Estados Unidos y frente a los sionistas. Eso es sencillamente intolerable. En Occidente, debes apoyar el genocidio para formar parte del mundo civilizado y de la comunidad internacional. Así que es aún más importante que todos nosotros, aunque Irán esté siendo atacado ahora, mantengamos la mirada en Palestina. Que sigamos recordando a la gente lo que está ocurriendo en Gaza, a los niños de Gaza, a los hombres y mujeres de Gaza, y que no dejemos que la gente lo olvide ni un solo día. No pretendo animar a sus espectadores a acosar a sus vecinos ni nada por el estilo, sino simplemente mantener a todo el mundo, recordar a todo el mundo que la gente está sufriendo muchísimo en Gaza. Quiero decir, están sufriendo en el Líbano por su heroísmo, por la resistencia en el Líbano. Hezbollah es la estrella brillante de la humanidad. Yemen, y cualquiera que se enfrente a Yemen, son enemigos del pueblo palestino y de la humanidad. Pero Yemen, Hezbollah y Irán están defendiendo al pueblo de Gaza, y todos tenemos la misma responsabilidad. Tenemos que defender a misma de Palestina. Sí, muy bien dicho. Un gran punto para terminar. Antes de iros, dad las gracias al profesor Mohammad Marandi pulsando el botón de me gusta. Todas las formas de apoyar este canal están en la descripción del video, abajo. Y hasta la próxima. Nos vemos de nuevo muy pronto.